El 26 de abril de 1937 tuvo lugar uno de los acontecimientos más crueles de la Guerra Civil Española, el bombardeo de Guernica. El bombardeo de Guernica es sin duda el mejor mito construido por la izquierda sobre la Guerra Civil. Y para ejemplificarlo, déjame hacer un pequeño ejercicio contigo, queridísimo espectador. Hola, queridos espectadores. Yo también me uno a este vídeo de Rubén para escuchar su explicación sobre el bombardeo de Guernica. Me gustaría que antes de empezar a desarrollar mi argumento, pensaras, según lo que conoces del bombardeo de Guernica, ¿cuántos muertos crees que causó ese episodio? Bueno, pues que sepáis que la cifra oficial que dio el historiador Salas Larrazábal fue de 126 personas a las que consiguió identificar después de un trabajo exhaustivo de investigación con nombres y apellidos. Para que os hagáis una idea, la matanza de paracuellos del Jarama que efectuó el bando republicano a través de la Junta de Defensa de Madrid, después de haber huido a Valencia por la amenaza de la llegada a Madrid de las tropas nacionales, se calcula que causó entre 2.000 y 4.000 fallecidos. Pues bien, Bueno, no me voy a distraer en Paracuellos del Jarama, al cual haremos un vídeo, ni tampoco en el hecho de que sus propios textos que acompañan a su explicación le contradicen. Vamos a centrarnos en Guernica, que es lo realmente interesante. al contrario de lo que muchísimos historiadores han intentado hacer ver, lo cierto es que Guernica no fue jamás una ciudad de retaguardia inerme que se encontrara a varios miles o cientos de kilómetros del frente. Guernica era una ciudad de unos 5.000 habitantes que se encontraba a 15 kilómetros del frente y en la cual residían 4 batallones de entre 1.000... Vamos a dejarlo como una imprecisión. Guernica, en el momento en que es bombardeada, se encuentra aproximadamente a unos 30 kilómetros del frente, no a 15, a 30. Pero bueno, vamos a dejarlo como una imprecisión. Es una ciudad de retaguardia, no es una ciudad que esté en el frente. 500 y 2.000 hombres. Pero es que además Guernica suponía un enclave geográfico absolutamente clave, porque era la puerta de acceso de las tropas enemigas para poder acceder a Bilbao. Y además en Guernica se encontraban fábricas de armamento que paradójicamente construyeron bombas que acabaron arrasando la ciudad. Bueno, es que Rubén tiene menos vergüenza que un gato en una matanza. O sea, los textos que él pone que acompañan su relato no dicen lo que dice o incluso contradicen lo que dice. Guernica, como bien dice Rubén, es una ciudad, un paso de tropas que iban y venían desde la retaguardia al frente, o sea, un lugar de paso de tropas, sin lugar a dudas, donde no había nadie asentado ni acuartelado. ¿Sabéis quiénes fueron los primeros en bombardear ciudades del bando enemigo? Pues efectivamente, fueron los republicanos cuando justo después del estallido de la guerra llevaron a cabo un bombardeo sobre las ciudades del norte de África entre las que se encontraban Ceuta y Tetuán. Podría desmantelar la falacia de Ceuta y Tetuán. No lo voy a hacer porque me quiero centrar en Guernica. Guernica es suficientemente importante que entendáis lo que sucedió en Guernica para que tengáis también la dimensión de este chico cuando cuenta la historia. Sigamos con Guernica. Tanto todo este relato que se ha construido en torno al episodio de Guernica es absolutamente falaz, es una hiperbolización de la realidad que atiende a dos factores. El primero es por supuesto la importancia histórica y artística que supuso el cuadro de Picasso, y el segundo es un mito que se construyó en Reino Unido a través del periódico Times. Bueno, la diarrea mental sobre el periódico de Times y toda esta historia y que Guernica realmente cobró fama por el cuadro, yo os voy a poner ejemplos para que cojáis dimensión. O sea, Guernica tenía 5.000 habitantes, ¿de acuerdo? Buscar pueblos, ciudades de 5.000 habitantes y retenerlos en vuestra memoria, que seguro que encontraréis. Sé que el vídeo será un poco largo, pero os garantizo que va a ser muy instructivo. Lo primero que quiero deciros es que los franquistas siempre han negado lo que hicieron en Guernica. ¿Por qué? Pues por lo que os he dicho, los nazis alemanes jamás negaron lo que hicieron. Los fascistas españoles, los franquistas españoles son cobardes y quieren negar ese relato. De hecho, aquí tenéis un primer recorte de prensa donde veréis que dice que Guernica realmente quien la incendiaron fueron los rojos. O sea, fue la primera versión durante la guerra, ¿no? Aquí tenéis otro recorte de prensa donde se critica al Endacari, que habla de Guernica, y los periodistas que vivieron esa realidad, diciendo que ese día no se pudo bombardear Guernica porque era un día que estaba tapado y que los bombardeos no existieron. O sea, los franquistas de antes hicieron eso. ¿Qué hacen los franquistas de ahora? Bueno, pues como siempre os he explicado, vamos a intentar darle la vuelta a la burra al trigo y a reinventar el relato. Mirad, para empezar, que entendáis una cosa, vamos a irnos a Berlín, 1945, el final de la guerra.
Adolf Hitler está a punto de suicidarse en su búnker. Los rusos están entrando en Berlín y lo poco que queda de los alemanes van a intentar retrasar el avance ruso. Va a ser la guerra de Berlín, la batalla de Berlín, librada en una ciudad, Berlín, con tropas y de verdad un frente de batalla. ¿Sabéis qué porcentaje de Berlín se destruyó por bombardeos? El 20% de la ciudad. El 20% de la ciudad. Otro dato importante que tenéis que tener en cuenta. Uno de los bombardeos más criticados y más famosos de la Segunda Guerra Mundial fue el que los aliados hicieron en la ciudad de Dresde, con bombas incendiarias. Objetivo: destruir la ciudad. Población civil. Tremendo. Ha pasado a la historia. Los que somos conocedores de la Guerra Mundial, el bombardeo de Dresde es uno de los bombardeos icónicos de la historia mundial. ¿Sabéis qué porcentaje de ciudad se destruyó en Dresde? El 60% de la ciudad, que es mucho, ¿eh? Cuando los nazis bombardearon Varsovia, la primera vez cuando la invadieron, destruyeron el 15% de la ciudad con el bombardeo. Y después en Varsovia, cuando ya perdiendo la guerra se retiran y los judíos en el gran gueto de Varsovia, hay un libro que se llama 1018, os lo recomiendo, que habla de la vida de los judíos en el gueto de Varsovia, los alemanes, y estos no han adjurado de lo que hicieron, bombardean Varsovia con la intención de arrasar el gueto, arrasar toda la ciudad y dejar Varsovia reducida a cenizas. Y bombardean el 80% de la ciudad. Tenéis 3 ciudades bombardeadas, una de ellas frente de batalla, como es Berlín. Guernica se bombardeó en un 85% de la ciudad. Buscar un pueblo de 5.000 habitantes e imaginaros el 85% de la ciudad. Durante 3 horas, en distintas oleadas, bombardeos que se llamaban de alfombra, destrozaron la ciudad. El puente de Rentería era el puente, la arteria principal del movimiento de tropas del frente y del País Vasco al frente. El puente de Rentería quedó intacto en el bombardeo. Se bombardeó el 85% de la ciudad y la arteria principal por donde circulaban las tropas quedó intacto. Dato importante, muy importante. ¿Por qué se hace? Bueno, se hace simple y llanamente para sembrar el terror y el pánico entre la población. No entre la de Guernica, entre la población de todas las ciudades de la República. Es una prueba de fuerza de la barbarie con que los franquistas eran capaces de bombardear poblaciones civiles. Y diréis, ¿esto es demostrable? Por supuesto que sí. Hoy en día se tiene acceso a las conversaciones entre los pilotos que bombardearon Guernica de la Legión Cóndor y de los aviones fascistas italianos con las centrales a donde enviaban y remitían datos. Los informes de los pilotos no reflejan ni un solo objetivo militar. O sea, no son informes donde digan hemos destruido el puente de Rentería, hemos abatido, destruido unidades militares apostadas en tal sitio, hemos bombardeado una columna militar. No hay ni una sola alusión entre los pilotos de la Legión Cóndor y la base de donde despegaban hablando. Sí tenéis este extracto de un informe de un piloto de la Legión Cóndor después de pasar por Guernica. Ahí os lo dejo. Ciudad totalmente destruida. El puente de Rentería era el puente, la arteria principal del movimiento de tropas del frente y del País Vasco al frente. El puente de Rentería quedó intacto en el bombardeo. Se bombardeó el 85% de la ciudad y la arteria principal por donde circulaban las tropas quedó intacto. Vosotros tenéis que pensar una cosa. Guernica fue la primera ciudad bombardeada salvajemente por la aviación nazi. Todas las otras que os he dicho son posteriores. Esta generó tal estupor en el mundo entero que hizo que Pablo Picasso pintase un cuadro.
No se ha hecho ningún cuadro del bombardeo de Tetuán, ni se ha hecho ningún cuadro del bombardeo de Berlín, ni se ha hecho ningún cuadro ni siquiera del bombardeo de Varsovia o ningún cuadro del bombardeo de Dresde que hayan sido famosos. Guernica fue un cuadro famoso, porque lo que sucedió en Guernica fue inhumano, fue salvaje, propio de la aviación nazi, que luego demostraría su salvajismo en otros frentes de batalla en Europa, y que esa vez lo demostró a las órdenes del general Franco. Y ahora os dejo para que Rubén nos cuente la trama de los liberales conservadores de Chamberlain, el diario, bla, bla, bla. Curiosamente, muy parecida a, si escucháis a Mayor Oreja en la actualidad negar la autoría del 11M, que os va a contar la trama de la furgoneta y de los servicios secretos y bla, bla, bla y toda la historia. Y sobre todo, que la historia de la Guerra Civil Española no te la cuente un franquista. Fijaos, el Times siempre ha tenido una muy buena relación con el Partido Conservador británico. De hecho, el director del Times era muy amigo de Neville Chamberlain, que fue presidente, primer ministro del Reino Unido, un mes después del episodio de Guernica. Y en aquella época, en el Parlamento británico, existía un debate sobre si se debía llevar a cabo un aumento en el gasto en defensa dentro de los presupuestos generales del Estado, o si realmente, como decían los laboristas, quienes se oponían a este aumento por parte de los conservadores, el miedo a que Hitler llevara a cabo una guerra era absolutamente infundado e injustificado y, por tanto, no merecía la pena aumentar ese gasto en defensa. Por ello, el Times utilizó a un corresponsal que se encontraba en Bilbao, George Steer, para que redactara un artículo sobre el bombardeo de Guernica, exagerando absolutamente todo lo que tuvo que ver con ese episodio. De esta forma, lo que pretendían hacer era un llamamiento a los laboristas para decirles: fijaos lo que nos puede pasar a nosotros si no aumentamos el gasto en defensa. Es decir, que todo este relato que se ha construido en torno a lo que fue el bombardeo de Guernica no es más que un constructo llevado a cabo por los intereses políticos del Partido Conservador británico de la época. Así que ahora, que ya conoces lo que fue verdaderamente el bombardeo de Guernica, que no te la cuelen más con este asunto.